Hola, ¿qué tal? Recibe un especial saludo desde tu canal, William Enseña. Balance de materia de un proceso de secado, considerando el comportamiento del aire. Vamos a analizar la operación unitaria del secado, considerando en esta oportunidad el comportamiento del aire mientras hace su trabajo en la operación. ¿Qué es el secado? El secado es una operación de transferencia de masa desde un sólido o un líquido hacia una corriente gaseosa que regularmente es aire. Como fundamento del procedimiento es importante que recordemos cómo es el ciclo del agua en la naturaleza. Bien, recordemos también que la superficie de la Tierra está cubierta en un 71% por agua y en un 29% por tierra. Ese 71% está separado de la siguiente manera. El agua dulce es el 4%, mientras que el agua salada es el 96%. Bien, importante es que entendamos que la profundidad de los océanos y de los mares es muy pequeña comparada con el radio de la Tierra. Por eso es que no estamos diciendo que la masa de la Tierra es 29% tierra y 71% agua. No, señor. Estamos hablando de que la superficie de la Tierra está cubierta por agua en un 71% y que la superficie, 29% restante, es tierra. Muy bien. ¿Qué hace el agua que está en la superficie de la Tierra? ¿Qué hace el agua? Bien, el agua pasa desde los océanos, ríos, lagos, polos y nevados hacia el aire que conforma la atmósfera de la Tierra, por diferentes caminos. Cuando pasa de la superficie de los mares, océanos y ríos hacia el aire, se denomina evaporación. Cuando el agua pasa desde las plantas y animales hacia el aire, se denomina transpiración. Cuando el agua que está en estado sólido en los témpanos de hielo y en las cúspides de los nevados pasa del estado sólido al estado gaseoso, se denomina sublimación. Bien, sea cual sea el camino que ha tomado el agua para mezclarse con el aire, este es, gracias a las corrientes de los aires, o la corriente del aire, acumulada en ciertas zonas, conformando, dependiendo de la temperatura que tenga, conformándose las nubes. O sea, el vapor de agua que se ha formado y que se ha mezclado con el aire, se acumula en un sitio y gracias a la temperatura que lo rodea, vuelve y condensa. Esas nubes están conformadas ¿por qué? Por gotas muy finas de agua, o si la temperatura es muy baja, está conformada por trozos muy finos de hielo. Muy bien. Cuando ese agua llega a estar acumulada en cantidades muy grandes, el peso de ese agua es tal que se presentan las precipitaciones o las lluvias, que regularmente suceden en la parte continental. Cuando ese agua cae sobre la Tierra, atraviesa la superficie de la Tierra y conforma ríos subterráneos, que van finalmente a alimentar nuevamente los océanos y mares. Pero también a veces por filtración conforman algunos lagos y ríos y conforman también lagunas. También salen a la superficie solamente como ríos que finalmente van a terminar en los océanos. Bien, ese agua pasa a la atmósfera utilizando como vehículo siempre el aire. Bien, ¿por qué el agua siempre tiende a pasar al aire de la atmósfera? Simplemente porque el aire tiene una afinidad especial por el agua.
Él siempre quiere tener agua disuelta dentro de él. Si nosotros asumimos que este rectángulo es un metro cúbico de aire que se encuentra a 20 grados Celsius, él está en capacidad de tener disuelto dentro de su masa, dentro de ese metro cúbico, 17 gramos de vapor de agua. O sea que quiere decir que en este momento tenemos un aire saturado, porque sí tiene, aquí está representada la cantidad de agua que él puede tener. Si yo tomo ese aire, que está a 20 grados Celsius, y le incremento la temperatura, por aplicación indudablemente de energía, él va a responder aumentando su volumen, ¿sí? La cantidad de agua no se ha variado, ¿sí? Continúan los 17 gramos ahí dentro, pero ustedes se dan cuenta aquí que apareció un volumen adicional que el aire seguramente va a querer llenar con agua, ¿sí? O sea que un aire caliente tiene mayor capacidad de retener agua que un aire frío, ¿sí? De hecho, miren, este tiene 17 gramos y está a 20 grados Celsius, pero cuando su temperatura se aumenta a 30, la capacidad se aumenta hasta 30 gramos por metro cúbico. Si por el contrario, yo tomo ese aire y lo enfrío, le voy a bajar la temperatura retirando la energía hasta menos 10 hasta 10 grados Celsius, la cantidad que puede el aire mantener disuelta se reduce a 9 gramos por metro cúbico. Como inicialmente ese aire tenía 17 y tan solo puede retener 9, va a sobrarle 8 gramos que seguramente se va a retirar del aire y va a aparecer como condensación. Por esas razones que hay condensación en la atmósfera cuando la temperatura del aire se disminuye. Bien, ya llegó el agua al aire. ¿Cómo se expresa el contenido de humedad o de agua disuelto en el aire? Bien, de tres formas. La primera, como humedad absoluta. ¿Qué es la humedad absoluta? Es la cantidad real de agua que hay disuelto en el aire. ¿En qué unidades se expresa? En gramos de agua por metro cúbico de aire. La otra forma de expresarla o de dimensionar esa cantidad de agua en el aire es como humedad específica que utiliza las unidades de gramos de agua por kilogramo de aire. ¿Bien? Y la otra forma en que se expresa el contenido de humedad es en forma de porcentaje y se denomina humedad relativa. ¿Qué es realmente la humedad relativa? Pues es el contenido de vapor real de agua que hay en el aire comparado o dividido mejor por el valor que debería tener a la temperatura determinada, o sea, dividido por la capacidad que tiene el aire de tener agua disuelta multiplicado por 100. ¿Correcto? Entonces es un porcentaje. La cantidad de agua que hay realmente con la que debería tener disuelta a esa temperatura y multiplicado por 100. Analicemos el enunciado del ejercicio. Se plantea analizar el proceso de secado de un producto que se alimenta a un secador de flujo continuo. ¿Por qué de flujo continuo? Porque la masa se está expresando en unidades de masa por unidad de tiempo. Esto indica inmediatamente que el producto está fluyendo a través de la cámara constantemente, mientras se sucede su cambio desde un estado húmedo a un estado seco. Bien, el término adiabático significa que el procedimiento se realiza a presión constante. Da pie para que entendamos que esa presión constante es presión atmosférica. No se habla nunca de que se esté haciendo un vacío para realizar el proceso de deshidratación. El producto ingresa con un contenido de humedad del 50%, porcentaje que debe ser reducido hasta un 5% en el procedimiento de secado. El procedimiento utiliza aire como elemento deshidratador, apoyándose en el comportamiento del aire frente al cambio de su temperatura y la tendencia que siempre tiene de saturarse. Al subir la temperatura del aire,
Este incrementa su capacidad de solubilizar más agua. Así se comporta el aire. Por eso se precalienta desde la temperatura ambiente hasta los 60 grados Celsius antes de introducirlo en la cámara. Cuando alcanza esa temperatura, se introduce en la cámara para que haga su trabajo. Bien, no hay necesidad de que la temperatura sea superior para que él cumpla con su función. En lenguaje más entendible, se puede decir que el aire, al aumentar su temperatura, también aumenta su capacidad de solubilizar en su masa una cantidad mayor de agua. Y entra, digamos que sediento a la cámara, buscando agua durante su recorrido y efectivamente la encuentra en el producto que se pretende deshidratar. El uso de una temperatura relativamente baja, 60 grados Celsius, protege al producto frente a la posibilidad de quemaduras innecesarias. O sea, el aire no tiene necesidad de ser calentado a temperaturas superiores a los 60 grados Celsius, porque ante las condiciones que tiene el aire, fácilmente se le podrá retirar agua al producto. Bien, para hacer el balance de materia, se debe primero analizar lo que pasa con el producto. O sea, cuánta agua va a perder por unidad de tiempo. Conociéndose esa cantidad, ya podremos responder a la pregunta que hace el ejercicio sobre cuál es el caudal de aire que debemos nosotros meter a la cámara para poder lograr que los 10.000 kilogramos por hora que se alimentan de producto al secador sean deshidratados efectivamente hasta llevarlo a un contenido final de humedad del 5%. Hay dos términos que es importante que definamos muy bien cuando hablamos de una deshidratación. El primero es qué es la evaporación y el otro qué es ebullición. Refirámonos al agua para entender muy bien estos dos términos. Cuando nosotros decimos que el agua ebulle, es porque le hemos suministrado al agua suficiente energía para que ella alcance una temperatura de 100 grados Celsius, estando al nivel del mar, y cuando toda la masa alcanza esa temperatura, se sucede el cambio de estado. Empieza el agua a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Si yo incremento la cantidad de energía que le he aplicado al agua para que llegue hasta los 100 grados Celsius, el agua no incrementará su temperatura. Toda la energía que yo le aplique de más será utilizada para que las moléculas cambien de estado, del estado líquido al estado gaseoso. No se va a incrementar su temperatura. Así se sucede la ebullición. ¿Cómo es la evaporación? La evaporación se sucede a cualquier temperatura por debajo del punto de ebullición. ¿Por qué razón? Porque las capas superficiales del agua tan solo necesitan un poco de energía para que estas moléculas que están allí colocadas en la parte superior venzan las fuerzas de atracción que hay entre ellas y las capas superficiales cambian inmediatamente de estado, ¿sí? No es toda la masa la que la puede hacer, sino solamente la capa superior. Eso es la evaporación. Se va sucediendo paulatinamente, capa a capa, hasta que todo el agua pasa al estado gaseoso. Y se sucede a temperaturas por debajo del punto de ebullición, gracias a que el aire le ayuda a solubilizar. O sea, el aire está ávido de ese agua y empieza como a absorberla, a quitarla de la superficie de la gran masa de agua. Y la energía de donde la tomas, regularmente del sol o de cualquier otra fuente, que tan solo le aplique o le entregue esa energía suficiente para que las moléculas se estimulen y pasen del estado líquido al estado gaseoso. Muy bien, mis amigos. En el próximo video desarrollaremos el balance de materia de este ejercicio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la información haya sido de su agrado. Cualquier duda que tengan
háganmela saber en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique oportunamente cuando suba un nuevo video.